tardes, señoras y señores. Continuando con el programa, daremos inicio a la conferencia magistral El derecho a la consulta previa desde un enfoque intercultural. Les agradecería que pudieran tomar sus asientos para poder empezar con esta parte del evento. El derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas tiene como componente fundamental el diálogo intercultural. Esto significa la creación de canales institucionales entre el Estado y los pueblos indígenas que permitan arribar a acuerdos que tengan un diálogo en igualdad de condiciones, que se respeten y aprovechen las diferencias culturales existentes. Esta conferencia magistral tiene como objetivo conocer la relación e importancia del enfoque intercultural en la implementación del derecho a la consulta previa en todos los países de la región, sus retos, sus dificultades y sus avances que permitan ayudar en el proceso de implementación. En la mesa de honor contamos con la presencia de destacados ponentes. Permítanme presentarlos: el doctor Fidel Tubino, el señor Manuel García y el señor Gerardo Hurtado. En primer lugar, hará uso de la palabra el doctor Fidel Tubino, quien es profesor principal del Departamento de Humanidades en la Pontificia Universidad Católica de Perú, doctor en Filosofía por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Fue decano de la Facultad de Estudios Generales Letras de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es docente en diversas materias relacionadas a la ciudadanía intercultural y ética y cuenta con diversas publicaciones al respecto. Adelante, doctor. Bueno, en primer lugar quería agradecer a la Defensoría del Pueblo por esta oportunidad de expresar algunas ideas al respecto del tema de la justicia y de la consulta previa como diálogo intercultural. Yo creo que esto es una novedad en el Perú al menos, que el diálogo intercultural se ha transformado en un mandato legal, porque hasta donde yo sé se habla de educación intercultural, pero el diálogo intercultural es un mandato legal. Eso es algo importante. Y de ahí viene, por favor, si podemos pasar a la primera. Este es un recuento nomás para refrescar, ¿no? ¿Por qué en el Perú ha sido necesario hacer una ley cuando ya el Perú había firmado el convenio hacía tantos años anteriormente? Mi humilde opinión es que esto tiene una explicación histórica y una explicación más de corte cultural, ¿no? Histórica, ¿por qué? No jurídica, sino histórica y cultural, ¿no? Lo digo, porque yo creo que esto era necesario jurídicamente, pero estamos hablando de otra cosa. Yo no soy abogado, así que puedo hablar con más libertad en esos términos. Histórica porque yo creo que la ley de consulta previa en el Perú es un efecto de lo que conocemos acá como los acontecimientos de Bagua en el año 2009. Resultado de eso se forman las mesas de diálogo, el resultado de una de esas mesas de diálogo, y por el protagonismo que tuvo en ese momento, hay que decirlo, la Defensoría del Pueblo, ¿no? Es que con las marchas y contramarchas que todos conocemos que hubieron en ese momento, se llega a aprobar una ley de consulta previa en el Perú y posteriormente su respectivo reglamento, ¿no? Pero aparte de esto, ¿no? Yo creo que hay una razón cultural. Yo tengo la impresión de que en nuestro país muchas de las luchas sociales terminan en leyes, ¿no? Todavía tenemos un poco, peruanos, yo me incluyo, la creencia de que los problemas se resuelven con leyes. ¿Sale la ley? ¿Cuántas leyes hemos hecho? La ley de educación incorporó la educación intercultural, la educación bilingüe. ¿Viste? Entonces, esto creo que también ha influido mucho, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Esto, sin embargo, nos ha conducido a una situación un poco complicada, tengo la impresión, ¿no? En primer lugar, yo creo que hay una especie de legalismo, ¿no? De reglamentarismo en este proceso, ¿no? Se sacan leyes sobre leyes, ha salido el reglamento, después se han sacado otros reglamentos, otros dictámenes judiciales, etcétera, pero de alguna manera el proceso ya de aplicación como que se está retardando más de lo que posiblemente debido a las coyunturas sociales
que vivimos y que viven en particular los pueblos indígenas debería haber empezado ya antes, ¿no? Con mucha más voluntad política y decisión de lo que está pasando en el Perú, pero hay algo ahí que nos está entrampando desde ese punto de vista. Y esto me parece que a mí me preocupa, porque de alguna manera las expectativas, las grandes expectativas sociales que generó la ley de consulta, un poco como que empiezan desde los pueblos indígenas a verse de alguna manera de otra manera, ¿no? Como hay una especie como de, yo he podido conversar con muchos líderes, etcétera, como de sinsabor, ¿no? Diciendo, bueno, ¿hasta cuándo, no? Vamos a estar esperando que estos procesos se comiencen. Dicen, no, un momentito, que tiene que salir el banco de datos, tiene que salir esto, el otro. Pasa un año, en fin. Ahí hay un problema. Yo creo que el problema sobre todo es que en la medida en que las personas empiezan a perder credibilidad en el Estado de Derecho, eso a mí sí me preocupa. Porque el Estado de Derecho tiene que ser eficiente, tiene que actuar en el momento. Y muchas veces cuando se deja actuar en el momento, entonces se generan otros procesos. Por ejemplo, yo he podido ser testigo de los procesos de autoconsulta que se están haciendo. El pueblo Achuar ha hecho un proceso de autoconsulta sobre explotación petrolera. Ellos ya tienen la autoconsulta hecha. Ustedes pueden ir a la página web de la Central Achuar de Perú, no tiene exactamente el nombre, SEDAP creo que es, y ellos ya tienen la consulta hecha con sus datos, etc. Así que el día que llegue la consulta previa, ya ellos han hecho la autoconsulta, van a exhibir los resultados. Claro, no están certificados por la ONU. Bueno, ahí hay una situación que se ha generado. Tengo la impresión que en otras partes también están habiendo estos procesos de autoconsulta, en la medida en la cual quizás la respuesta hubiera sido deseable que llegara en otro momento. ¿Podemos pasar a la siguiente? Bueno, yendo más, como les decía, me parece importante que el diálogo intercultural aparezca como un mandato legal, ¿no? Y quería simplemente recordar lo que dice el artículo 3, porque ahí aparece el diálogo intercultural. La finalidad en este contexto del diálogo intercultural es, como dice el artículo 3, alcanzar un acuerdo o consentimiento entre el Estado y los pueblos. Esa es la finalidad. Entonces, si se hace la consulta es para eso. Si se hace el diálogo intercultural es para llegar a ese resultado, no para llegar a otro resultado. No. Y por otro lado se dice, y este diálogo intercultural tiene que ser la garantía de la inclusión de los pueblos indígenas en los procesos de toma de decisión. No, de toma de decisión. Ojo, esta palabra es importante. Inclusión en la toma de decisión. Eso está en el artículo 3. Bueno, muchas gracias. La siguiente, por favor. Bueno, entonces el diálogo intercultural es el medio para llegar a este fin, para llegar a acuerdos, consentimientos, ¿no? Pero ¿qué es lo que se necesita para hacer un diálogo intercultural? Yo creo que para que el diálogo intercultural funcione como medio, urge, por eso lo coloco ahí, formar mediadores. Los funcionarios que van a trabajar en los procesos de consulta van a tener que ser, de alguna manera, actores de una mediación intercultural. Y un mediador intercultural en un conflicto, ¿no?, es una persona que tiene que estar debidamente formada para ello. Y no basta ser traductor. Por eso yo digo ahí, ser traductor, no basta ser traductor, y eso que ser traductor ya es bastante, no basta conocer las dos lenguas, ¿no?, la lengua nacional y la lengua del lugar, son dos lenguas oficiales, todos lo saben. No basta conocer las dos lenguas, sino
hay que conocer las dos mentalidades que se expresan en esas lenguas para poder hacer una buena traducción. Un buen traductor es un buen intérprete, ¿no? Yo siempre me he preguntado, ¿cómo se puede traducir, por ejemplo, en ayánica o en quechua, estudio de impacto ambiental? No basta conocer las dos lenguas para saber cómo se puede traducir esto, porque no se trata de traducir una palabra por otra palabra, sino hay que buscar en el otro contexto cultural qué es aquello que es equivalente, ¿no?, a lo que se está diciendo en otra lengua, y viceversa. Es un proceso. Formar un mediador intercultural no es simplemente formar un traductor que conoce las dos lenguas. 1. 2. No sé si podemos pasar a la siguiente, por favor. Yo creo que además un mediador intercultural tiene que ser una persona capaz de manejar dialógicamente conflictos, ¿no? Porque son situaciones de conflicto, hay que decirlo, las situaciones que se manejan, sobre todo ahora que la consulta se está aplicando básicamente en temas territoriales, aunque todos sabemos que el tema de la consulta es más amplio que eso, abarca temas de salud, de educación, etcétera, etcétera, pero ahora se está priorizando eso por la situación, ¿no?, que se está viviendo. Bueno, hay que ser capaz de manejarse dialógicamente en conflictos que tienen una larga historia, no son conflictos que empezaron poco, en segundo lugar, y conflictos. Yo creo que muchos de los conflictos, entre comillas, socioambientales que hay en el Perú, ¿no?, que podrían tener un buen manejo con la consulta previa, interculturalmente hablando, son conflictos que tienen un componente económico, todos lo sabemos, un componente político, pero muchas veces se desconoce que tienen también un componente cultural. Que son conflictos y que el componente cultural está actuando en el plano económico y está actuando en las relaciones políticas, ¿no? Miren, componente cultural, sí, yo creo que sí, y le voy a decir por qué. Porque yo estoy convencido que muchas veces lo que está en juego para una población donde se va a autorizar, donde se va a hacer una exploración o una explotación de un recurso, lo que está en juego para esa población no es exactamente lo mismo que lo que está en juego para el inversionista. No es lo mismo. Para lo que está en juego en el inversionista es algo que se puede contabilizar monetariamente. Un punto, ¿no? Eso está clarísimo. Y para el otro, para el que está viviendo en el lugar, ¿qué es lo que está en juego? Bueno, las cosas, ¿no? No solamente eso. Está en juego su supervivencia, ¿no?, física. Está en juego también, ¿qué más podríamos decir nosotros? Su propia identidad. Está en juego su hábitat ancestral. Y un dato nomás para no extenderme. Yo tengo la impresión que entre los pueblos indígenas no se hace esa disociación que se hace desde el otro lado entre lo sagrado y lo profano. No se hace esa disociación. Al menos en los pueblos indígenas no existe eso, ¿no? Por eso un líder de Amahún decía, siguiente, quiero avanzar hasta, dice, en un momento, claro, se dice, que el diálogo tiene que versar, imagínense ustedes el diálogo intercultural, ¿no? Tiene que versar sobre los fundamentos de las medidas. No es poca cosa dialogar sobre los fundamentos de una medida. Dialogar, no informar, que es diferente, ¿no? En segundo lugar, no es cuestión de hacer un taller para decirles qué es lo que se va a hacer, para que la gente entienda. No, eso no es dialogar, ojo, ¿no? Eso es otra cosa, ¿no? En segundo lugar, se dice sobre las consecuencias. Y en tercer lugar, esto me llama la atención, esta formulación, por eso lo he puesto, sobre las sugerencias y recomendaciones que los pueblos indígenas formulan, las cuales deben ser puestas en conocimiento de los funcionarios. ¿Cómo que las sugerencias tienen que ser puestas en conocimiento de los funcionarios? Yo creo, siguiente por favor, voy a tratar de traducir esto, ¿no? Interpretar, es decir, no interpretarlo, como le he dicho hace un instante, ¿no? Dialogar no es poner en conocimiento, primera cosa.
Estoy interpretando, ¿no? O sea, quizás no creo que sea. Dialogar es otra cosa. Cuando las personas dialogan, en primer lugar, las personas tienen que aprender a escucharse mutuamente. Y eso es lo más difícil. Y eso es lo más difícil, ¿no? Porque escucharse implica de una manera tener la disposición para tratar de ponerle un poco en el lugar del otro. ¿No? Entonces, si yo soy, por ejemplo, una persona que considero que esta población tiene creencias animistas, que tienen una mentalidad precategorial, etcétera, etcétera, yo ya estoy descalificado para dialogar. Porque yo no puedo ir con esa idea preconcebida, ¿no?, para tratar de convencerlos de que dejen sus creencias, de que dejen porque son consideradas supersticiones, ¿no? Es decir, ¿cómo van a creer pues, que los aptos tienen no sé qué, tienen envidia, etcétera, etcétera? Es una barbaridad, hay que tratar de, entre comillas, educarlos, quitarles esa... No, una persona que tiene esa mentalidad, yo honestamente, no la calificaría para ser un mediador intercultural. No. Y en segundo lugar, yo creo que lo importante del diálogo, para poder llegar a un acuerdo, es que cuando las personas empiezan de alguna manera a escuchar las razones y los puntos de vista de la otra persona, entonces cada uno va, esta es la virtud del diálogo, ampliando su punto de vista. Y cuando ambas partes pueden ir ampliando su punto de vista, es que recién pueden llegar a un acuerdo. Pero si cada uno, no es simplemente una negociación, hay un nivel de negociación, pero es más que eso, ¿no? Y eso no es fácil, eso se aprende. Yo hace años tuve la oportunidad de estar en Temuco, en el sur de Chile, y había una universidad ahí que ya tenía, ¿no?, estaban formando un diplomado en mediación intercultural, lo cual me pareció sumamente interesante, ¿no? No sé si ese diploma tenía certificación oficial, pero era un primer paso, ¿no?, de formar a las personas para que puedan hacer ese trabajo como debe ser, ¿no? Siguiente, por favor. Yo creo que hay que tener en cuenta que si hay necesidad de diálogo intercultural en un proceso de consulta es porque hay un conflicto. Yo estoy convencido de que el diálogo intercultural es la otra cara del conflicto. Si no habría conflicto, no habría necesidad de diálogo. Generalmente el diálogo empieza cuando hay un desencuentro. Y cuando hay un desencuentro, entonces buscamos el encuentro. ¿No es así? Ese es el asunto. Siguiente, por favor. Y como les decía, es importante que quienes vayan a realizar estos procesos de consulta no piensen que lo que está en juego es únicamente algo que tiene un valor económico, sino político. Ya no quiero entrar más en el detalle, algo cultural que actúa en lo económico. Lo cultural no es algo superpuesto, no es algo que está ahí, no es el folclore, no son las creencias de la gente, no, las creencias de la gente, al igual que nuestras creencias, están actuando cuando nosotros conversamos. Y eso hay que tenerlo bien presente, creo. Siguiente, por favor. Estoy avanzando rápido porque sé que tenemos poco tiempo y no quiero quitarle el tiempo a los siguientes conferencistas. Quiero concentrarme un poco más en lo que es el diálogo intercultural. Una idea que a mí me parece importante es que para dialogar hay que empezar, no por dialogar, sino por generar las condiciones para el diálogo. No en todas condiciones puede dialogar, ¿no? Y no todas las condiciones, yo creo que las condiciones mínimas, pero el reto que tenemos muchas veces en nuestros países y en el Perú en particular es a veces tener que dialogar sin condiciones. Eso es más complicado, pero hay que tener que pero yo creo que uno puede empezar en ese contexto, pero tiene que empezar a ver cómo se generan las condiciones mínimas para que pueda haber realmente un diálogo y por lo tanto una ampliación de puntos de vista y de esa manera poder llegar más o menos a ciertos acuerdos, ¿no?
Y las condiciones son de dos tipos, condiciones objetivas y condiciones subjetivas, creo yo, para que pueda haber un diálogo intercultural, ¿no? Condiciones objetivas, yo he señalado solamente las que me parecen las más importantes. Pactar las reglas del diálogo. No podemos ir nosotros a dialogar diciendo así se va a hacer. Tú tienes que someterte a las reglas que yo te pongo. No, eso ya no es intercultural, eso es otra cosa. ¿No? Pactar las reglas del diálogo, pactar las reglas del juego. ¿Por qué? Porque hay muchas formas de deliberación pública. Los pueblos indígenas tienen sus propias formas de deliberar también, sus propios tiempos, eso es bien importante, ¿no? Sus propios momentos. Nosotros tenemos nuestros tiempos, hay que dialogar en 15 minutos, tú hablas 15, yo hablo... No, un momentito, vayamos por partes. ¿Cómo la gente delibera acá? ¿Cómo llega a tomar decisiones? ¿Cómo se toman acuerdos? Hay que ver, hay que pactar, creo yo. Esa es una manera de empezar, las reglas de juego. Y en segundo lugar, creo yo, tiene que haber más o menos equidad en el diálogo, esto es elemental, y ausencia de coacción interna y externa. O sea, yo no puedo querer dialogar con un dirigente si le estoy poniendo un juicio al mismo tiempo, ¿no? Lo estoy enjuiciando y estoy dialogando con él. No. Eso ya enturbia, eso ya no es diálogo, eso es otra cosa. ¿No? Esas son condiciones mínimas, ¿eh? No quiero hablar de maximalismo, sino de condiciones mínimas. Y las condiciones subjetivas son las que se tendrían que formar también en un mediador intercultural, que además de ser traductor tiene que tener todo esto, es reconocer el componente cultural del conflicto. Y yo no voy a explicar todo, tener por lo menos una actitud de no desvalorización del otro. Miren, por lo menos alguien que no desvaloriza al otro. O sea, alguien que lo considera como un ser humano igual. Y que está para descubrir algo interesante. Eso es fundamental. Hay ciertas condiciones objetivas, sin las cuales, en fin. Y finalmente, yo quería decir el diálogo como proceso. El diálogo, como todo proceso, tiene un comienzo, un durante y un fin, ¿no? Temporalmente hablando. ¿Cuándo deben empezar las consultas como diálogos interculturales? Antes de autorizar o emprender programas de exploración o explotación de los recursos naturales que existen en territorios indígenas, ¿no? Pero el reto que tenemos en el Perú es cómo hacemos consultas cuando ya se han concesionado, por ejemplo, más del 60% de los territorios que tenemos en la Amazonía. Bueno, así es la realidad, pues la realidad es más complicada que lo que se prevé muchas veces en la ley. Bueno, habrá que ver cómo se hace. Una cosa me dicen es, bueno, la exploración, una cosa es la concesión, la exploración, y otra cosa es la explotación, en fin. Pero en realidad el verdadero diálogo tiene que empezar desde el comienzo, ¿no? Dos, durante, y el fin, el acuerdo. El acuerdo puede ser total, puede ser parcial. Y la gran pregunta que se hace toda la gente es, ¿y qué pasa si no se llega a un acuerdo? Bueno, existen otras leyes, pues, ¿no? Ustedes los abogados saben muy bien, o sea, no hay una única ley que rige las relaciones, etcétera, etcétera. Está la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas. O sea, no es que sea o esto o nada. También hay un poco esa idea, ¿no?, que se maneja. Desafíos que yo veo en mi país. El primer desafío yo lo he llamado el dilema de la base de datos, ¿ya? Que todos conocen, ¿no? Este es todo un tema, ¿no? Ya sabemos nosotros. Yo simplemente quiero plantear una idea. ¿Quiénes entran en la base de datos? ¿Quiénes entran en la base de datos? La base de datos no es una condición de, yo sé, la aplicación de la ley de consulta, ¿no? Se supone que es un instrumento que iba a ayudar, ¿no?, a determinar más o menos, pero ahora se transformó prácticamente en la condición.
Entonces, hasta que todo el mundo está a la espera, ¿no? Hasta que no tiene una expectativa nacional. Yo digo, por lo menos empecemos con aquellos pueblos de los que no cabe duda que están considerados dentro de la ley de consulta, ¿no? Empecemos con ellos, con los pueblos amazónicos. Alguien va a dudar que el pueblo Ayánica, o que el pueblo Shipibo, o que el pueblo Aguajún es un pueblo indígena. A ver, empecemos por lo menos con ellos, así, a fondo, ¿no? Con los pueblos de la Amazonía, mientras se resuelve el otro dilema de si los campesinos, si los pescadores, etcétera, que eso va a demorar más. Porque ya sabemos todo lo que está en juego ahí, intereses económicos, etcétera, ¿no? Pero por lo menos ahí ya no hay duda. Ese es lo que yo aconsejaría, el dilema de la base de datos. Segundo punto, segundo desafío. Todos sabemos, ustedes más que yo, porque son abogados, que la consulta no es vinculante, ¿no? Pero cuando le preguntan a las personas, el pueblo está convencido que si no es vinculante no tiene sentido. ¿Para qué me van a consultar si el pueblo y el Estado va a hacer lo que quiere? Esa es la respuesta que siempre da las personas. Entonces, para las personas, para los consultados, es vinculante. Pero legalmente no lo es. Entonces, ahí hay un desafío. ¿Cómo se maneja esa situación? ¿No es cierto? No es fácil. Tercer desafío. Yo creo que una ley como la ley de consulta previa inevitablemente genera procesos de etnogénesis, ¿no? Y empiezan a aparecer grupos que se reconocen como pueblos indígenas. Esa es la etnogénesis. ¿Cómo se va a manejar esa situación? ¿No? Es una situación delicada también. Y cuarto, ¿cómo vamos a abordar la formación de mediadores interculturales con acreditación oficial? ¿Qué se está haciendo hasta ahora? Yo hasta donde sé, se está haciendo formación de traductores, eso ya es un paso, pero es insuficiente, ¿no? Yo creo que hay mucho camino por andar, y en este campo de la formación de mediadores yo tengo la impresión que los organismos del Estado, entre ellos la Defensoría y el propio Viceministerio de Interculturalidad, y las universidades se podrían hacer alianzas para poder realmente hacer algo interesante al respecto, ¿no? Yo creo que es importante. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Tubino por su participación. A continuación, cedemos el uso de la palabra al señor Manuel García, quien es representante de la Organización Internacional del Trabajo y coordinador regional del proyecto PRO 169 de la OIT. Adelante. Bueno, tengan todas y todos muy buenas tardes. Y muchas gracias a la FIO, a la Defensoría y a GIZ por la organización de este espacio y por haberme invitado a participar. No me ha resultado fácil saber qué es lo que tenía que decir ahora, porque entiendo que estoy en un lugar donde todas las personas, unas por formación, otras por función y otras por ejercer liderazgos en el mundo indígena, son un público demasiado informado en el tema como para contribuir con algo que resulte útil para los que estamos acá, y eso es de lo que se trata. Y desde la posibilidad y la perspectiva que me da el estar acompañando los procesos de implementación de los derechos indígenas en la mayoría de países de la región, de estar siguiendo en este momento 7 países en la región, además de Perú, que ya tiene una norma. 7 países están en diferentes momentos de avance en la construcción de normas o leyes marco de consulta, y
Por tanto, lo que voy a hacer es compartir con ustedes algunas reflexiones surgidas del propio mandato del Convenio 169, surgidas de este diálogo permanente que la OIT lleva con los pueblos, organizaciones y estados, y con sus mandantes tripartitos desde que el año 89 se adoptó el Convenio 169 y comenzaron las ratificaciones en América Latina, el 90 en México, el 91 en Colombia y en Bolivia, y así sucesivamente, el 94 en Perú, el 96 en Guatemala, hasta hace poco más de 2 años en que Nicaragua ratificó el convenio. Y en todo este tiempo hay un intercambio permanente. Los países presentan memorias, los órganos de control de la OIT, la Comisión de Expertos y la Comisión de Aplicación de Normas responden a esas memorias de los países, que no son solamente la visión oficial de cómo se está aplicando el convenio y los desafíos que quedan, sino también es la visión desde la perspectiva de empleadores, trabajadores y organizaciones indígenas. Quiero utilizar estos minutos empezando en primer lugar por definir la consulta. Y voy a usar la definición más simple y la que a mí más me ayuda. Consulta es el derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas de participar en las decisiones que les afectan. Derecho fundamental, no me voy a detener en eso. Diego García Sayán, James Anaya han desarrollado magistralmente, digamos, en qué consiste ese derecho fundamental, al que James Anaya ha calificado como principio del derecho internacional. Entonces, estamos ante un derecho fundamental que por tanto genera una obligación en los estados y en las sociedades donde esos pueblos indígenas habitan. Y este derecho se ejerce y esta obligación se aplica ante cualquier medida que puede afectar justamente el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Y aquí aparece una palabra que va a ser fundamental para entrar al tema que nos convoca, que es el derecho a la consulta desde el enfoque intercultural. Y es el concepto de la medida, porque se dialoga en torno a una medida, porque ese diálogo implica el derecho que tienen los pueblos que son interlocutores de ese diálogo a participar en la decisión que implica la implementación de esa medida. Pero no se consulta todo, no es que ahora hay que consultar de la A a la Z, se consulta aquella medida que puede afectar en sus derechos colectivos, en el ejercicio de sus derechos, en su identidad cultural, a un pueblo, a una comunidad indígena, a un conjunto de comunidades o a todas las organizaciones del movimiento indígena de un país si se trata de una medida de alcance nacional. Por tanto, primera consideración: no desviemos, no convirtamos la consulta en un ejercicio cuando alguien va a extraer un recurso que está en un territorio. Hagamos un acto de fe en el ejercicio de la consulta, en el ejercicio de este diálogo que tiene que ver con el ejercicio de una nueva forma de democracia intercultural, que es la única democracia posible en sociedades que son cultural y étnicamente diversas. Aquí entramos a lo que yo llamo la ecuación del derecho a la consulta. La ecuación, la primera afirmación de la ecuación es que si no hay medida no hay consulta. Y la segunda característica de la ecuación es que solo se consulta aquella medida que puede afectar derechos colectivos. Y por tanto, la reflexión no unilateral, no es que yo desde aquí decido si afecta o no,
la reflexión compartida es si esa medida puede afectar derechos, a quiénes va a afectar en sus derechos y qué derechos va a afectar. Y por tanto, entramos al objeto de la consulta, y el objeto de la consulta no es otro sino la afectación. ¿Por qué? Porque esa es la materia en la que se va a concentrar el diálogo intercultural. Una segunda consideración. Este seminario se llama El derecho a la consulta y su aplicación. Este tema es la consulta, su derecho ejercido desde un enfoque intercultural. La afirmación que quiero hacer es que consulta y participación son indesligables. Nos equivocamos si pensamos que las cosas se resuelven consultando. Las cosas se resuelven abriendo espacios de participación que generan procesos de diálogo y procesos de diálogo que llevan a nuevos momentos y a nuevas formas de participación. ¿Por qué? Porque la finalidad última de la consulta, más allá de cualquier principio de consentimiento, la finalidad última de la consulta es que los pueblos indígenas puedan influir efectivamente en las decisiones que van a afectarles en su vida, en su identidad, en su cultura, en sus derechos, en su territorio, en su identidad, en una sola palabra. Y por tanto, este proceso de diálogo intercultural tiene como finalidad que los pueblos puedan participar activamente en un proceso donde se están tomando decisiones que les van a incumbir a ellos y que esa participación sea efectiva e influyente. Y esto solo es posible desde un diálogo intercultural. Y aquí la palabra intercultural no es un adjetivo que le añadimos al diálogo, sino es un componente esencial de un diálogo en el que se encuentran culturas distintas, cosmovisiones diferentes, percepciones distintas y que tienen que reconocerse y que tienen que respetarse desde la diferencia, para a partir del reconocimiento y el respeto de la diferencia construir consensos que armonicen las visiones sobre lo que es mejor hacer, teniendo en cuenta la opinión de las dos partes. Pero ojo, la consulta no agota la relación del Estado con los pueblos indígenas. Y aquí se nos está colando, como sin darnos cuenta, algo que puede llevarnos a un despeñadero. Porque se ha instalado un debate en torno a la consulta, el cuándo, el cómo, el con quién tiene derecho, quién no lo tiene, si es vinculante, si no lo es. Y nos estamos olvidando que la consulta, calificada por los órganos de control de la OIT como la piedra angular del convenio, la consulta tiene una finalidad que va más allá del acuerdo, que va más allá del consentimiento. La finalidad de la consulta es que los pueblos participen en las decisiones que les incumben, para que sean actores, para que las decisiones del Estado sean garantistas del bienestar, de desarrollo, de progreso de los pueblos indígenas, para que garanticen inclusión de los pueblos indígenas, pero inclusión respetando y teniendo en cuenta su identidad y su cultura, y para que garanticen que los pueblos sean actores y que sus visiones y sus planes de desarrollo puedan tener el acompañamiento y el apoyo del Estado y del conjunto de la sociedad nacional. Nos hemos equivocado de debate, señores. Nos estamos olvidando del verdadero debate, y el verdadero debate es cuál es hoy la situación de los pueblos indígenas en América Latina. ¿Qué pasaría si hoy hiciéramos un informe Martínez Cobo de la situación de los pueblos indígenas en América Latina
o en todos o en cada uno de los países. Y eso nos tiene que llevar a plantear que la consulta y la participación y la aplicación de ese derecho no pueden ser un elemento aislado de política pública. Así lográramos instalar como política pública, y no en respuesta a un conflicto, a un bloqueo, a una marcha, una aplicación efectiva, normal, sistemática, no traumática del derecho a la participación y la consulta, si eso no lo situamos en el contexto de una política pública que promueve el bienestar y el desarrollo de los pueblos, respetando su identidad y su cultura, si para eso no somos capaces de generar una institucionalidad pública que esté en capacidad de gestionar esa política. Hablaba Diego García Sayán en la mañana de la debilidad del andamiaje institucional como una posible dificultad a enfrentar. Y esto nos lleva a preguntarnos por qué el convenio 169, después que en el artículo primero ha establecido los criterios a partir de los cuales se puede establecer quiénes son colectividades indígenas y por tanto sujetos de derechos colectivos, enseguida, en vez de empezar a enunciar cuáles son los derechos que tienen esos pueblos y esas colectividades, comienza diciendo en el artículo 2 que los gobiernos de aquellos países que han ratificado el convenio deberán desarrollar una acción sistemática y coordinada con participación de los pueblos interesados para proteger su identidad y garantizar sus derechos y su integridad como pueblo. Si no hacemos eso, le estaremos cargando a la consulta la carga y el peso de toda la agenda indígena desatendida desde hace generaciones. No es extraño que cuando acá en Perú se pone en marcha las tareas preparatorias de la consulta en el lote 192 en Loreto para nuevas actividades petroleras, las comunidades de los 4 ríos dicen: un ratito, ¿por qué no hablamos también de 50 años de actividad petrolera, de los pasivos ambientales que eso ha dejado y de cómo resolver eso? Si no hacemos eso, le estamos cargando a la consulta. Yo voy al territorio y le digo: oye, vengo a consultarte porque voy a hacer tal cosa. Pero yo soy el Estado y es la primera vez que el Estado llega ahí hace mucho tiempo. Y lo que ellos me van a decir a mí es: oiga, qué interesante, pero mire, yo tengo esta agenda no resuelta desde hace años. Entonces me preocupa el énfasis, no me preocupa, estoy feliz del énfasis y la atención que estamos poniendo a lograr una aplicación efectiva del derecho a la aplicación y la consulta, pero me preocupa que eso pueda convertirse en una política aislada y no en parte, en un elemento central, sí angular, pero no único, de una política pública. Y aquí estamos ante una responsabilidad que nos compete a todos. Y creo que esta es una responsabilidad que una sociedad nacional de un país que se reconozca o no, es diverso, es multicultural, es plurilingüe, tiene el enorme desafío, si quiere avanzar como sociedad, de lograr establecer procesos y mecanismos de participación que garanticen que los pueblos indígenas adecuadamente consultados sean parte de las decisiones que se tomen. Volvamos a la consulta brevemente y para terminar. Inviable como política única. Preguntémonos qué otras políticas públicas está instrumentado el Estado Nacional, qué otras políticas públicas están teniendo respaldo social para abordar de una vez por todas la inclusión y el bienestar de los pueblos indígenas en nuestras sociedades. Acordémonos que en el preámbulo del convenio 169, cuando se desarrollan las razones por las que este convenio se adopta, la primera razón tiene que ver con el reconocimiento de que los pueblos indígenas, a pesar de siglos de discriminación y exclusión, mantienen intactas las aspiraciones de seguir manteniendo su identidad como pueblos. Y la segunda consideración es la desigualdad
que se observa en el mundo en cuanto a condiciones de vida, acceso a servicios, calidad de servicios, bienestar, perspectivas de los hombres y mujeres de los pueblos indígenas. Por tanto, inviable como política única, inseparable de la participación. No lo separemos. Participación y consulta son dos dimensiones de un mismo proceso dinámico. Interlocutores legítimos y legitimados, de los dos lados. Autoridades legítimas. Comunicación bilingüe e intercultural, de buena fe. Y esto me lleva a hacer una referencia muy breve, la hizo ampliamente James Anaya en la mañana y la ha hecho ahora Fidel Tubino de pasada, a este tema de las consultas comunitarias, que se están convirtiendo en una especie de baluarte de refugio de los pueblos que se consultan a sí mismos tan pronto escuchan de que algo va a pasar y se escudan en esa posición y dicen: nosotros ya tomamos una decisión, nosotros ya nos consultamos, esta es nuestra posición y el Estado la tiene que tener en cuenta. Tenemos que situar ese proceso de consulta comunitaria, de autoconsulta, ese momento en que el pueblo, por sus mecanismos y procedimientos, se forma opinión sobre la medida que se quiere tomar, y formada opinión está en capacidad de dialogar y hacer llegar sus puntos de vista y sus propuestas para construir la decisión final, pero tenemos que lograr que eso sea parte de un proceso en el que el Estado, cuando está considerando la medida, informa de que esa medida va a ser tomada, entrega toda la información en códigos que permiten que sea entendida y da el tiempo para que el pueblo se forme su propia opinión, y ahí recién se comienza el proceso de diálogo. Todo esto porque efectivamente la consulta como mecanismo, como instrumento, no como derecho, y como proceso tiene una finalidad, y la finalidad es lograr un acuerdo. Confieso, con eso termino, que me gusta mucho más el concepto de acuerdo incluso que el de consentimiento, entendiendo el consentimiento como un principio, porque consentimiento implica algo así como que yo ya tengo mi idea armada y empaquetada y voy a ver cómo logro convencerte para que tú me digas que sí. El acuerdo implica un proceso de diálogo que tiene una finalidad, y es construir un acuerdo desde el reconocimiento y el respeto de la diferencia. Las defensorías del pueblo, y créanme, lo dice alguien que está siguiendo este tema en varios países y en varios espacios y en contextos a veces muy complejos, las defensorías del pueblo tienen una responsabilidad, un desafío y un reto por delante, y considero que este espacio que está permitiendo primero elaborar conceptos y aclarar situaciones y después intercambiar a partir de la siguiente sesión y la de más tarde y el trabajo de mañana, intercambiar experiencias, avances y desafíos, creo que es algo que hay que reconocer y que estoy seguro que va a ayudar enormemente a avanzar en este proceso. Muchísimas gracias. Agradecemos al señor Manuel García por su exposición. Les recordamos a los participantes que en sus carpetas tienen una hoja para que puedan formular las preguntas que tengan a bien hacerle llegar a la mesa. Y a continuación hará uso de la palabra el señor Gerardo Cumitapia, coordinador general de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, pertenece al pueblo de Emberá, es licenciado en Ciencias Sociales con estudios de maestría en Ciencia Política, líder en la promoción, protección y defensa de los derechos humanos, en el fortalecimiento organizativo y la autonomía de los pueblos de origen étnico. También ha sido senador en Colombia. Adelante.
Yambana, Zahualtlán. Es un saludo que se hace en una de nuestras tantas lenguas e idiomas que tenemos todavía en el continente. Yambana quiere decir tío, tíos, pero no es solamente eso. Si miramos literalmente o en su semántica, Yi es ese fique silvestre con lo que se construye caullas o costales, pero es silvestre, Yi. Amba es juntos. Entonces, en nuestra lengua, a un público se saluda Yambana, hola tíos, ¿cómo estamos? Pero ahora nos preguntamos qué rol cumple un tío. ¿Es un sabio? ¿Es un aglutinador? Y siempre hay que decirle Yamba a una persona mayor, y a un público hay que saludar Yambana, porque está diciendo que son mayores. Lo que esa palabra está diciendo es que cuando uno dice Yamba, le está diciendo usted y yo estamos unidos. O sea, nuestras lenguas tienen siempre un significado. Entonces ustedes han escuchado también cuando dicen la madre tierra, también se puede sacar su significado, y en verdad sí significa así, no es un eslogan. Y así, cada pueblo que desaparece, desaparece un pensamiento, desaparece una filosofía. Yo quiero saludar a la Federación de Mujeres Indígenas del Perú, a la Organización Nacional de Mujeres Indígenas del Perú. Quiero saludar a la Confederación Campesina del Perú, a la Organización de Mujeres Aymaras, a las bases de CONACAMI y a AIDESEP. También, por supuesto, a todos los organizadores y organizadoras de este evento, a los defensores del pueblo. Quisiera de verdad saludar a todos los actores que están acá presentes, pero creo que ya se ha hecho suficientemente. Pero sí debemos expresar en nombre de los pueblos indígenas nuestra satisfacción porque se esté realizando este evento muy importante. No nos ha correspondido esta historia, esta vivencia antes, ni será después, es hoy. Cuando estamos viviendo grandes transformaciones institucionales, transformaciones constitucionales, transformaciones legales, pero falta, no hay todavía suficiente adecuación institucional, pero les ha correspondido a ustedes. Y esa es nuestra satisfacción, de poder conversar con ustedes. Yo quiero plantear en 2 capítulos mi conversación con ustedes. Uno, una parte de algunos aspectos jurídicos, no repitiendo por supuesto lo que ya han señalado, y creo que no hay necesidad ni hay autoridad suficiente como para descalificar las anteriores intervenciones, pero sí podemos controvertir algunos conceptos y sugerir algunos planteamientos que el movimiento indígena del territorio Abya Yala y del Tahuantinsuyo venimos planteando.
y estoy seguro que ustedes compartirán algunos de sus planteamientos. Voy a dejar nomás esbozado esto que voy a decir, es en la segunda parte, lo voy a decir. Por ejemplo, es necesario que aquí se mencione la libre determinación y el autogobierno, volver a mencionar el tema del veto. Quiero señalar los estándares internacionales y la reglamentación que muchos países están promoviendo, o muchos gobiernos. Esta otra pregunta, si a los indígenas se puede despachar únicamente con indemnizaciones, o son actores políticos, o son actores económicos, y si son actores del desarrollo, o si solamente se despachan con alguna indemnización y punto. Y finalmente, unido al veto, quiero hablar del tema de la soberanía, si es de los gobiernos o es del pueblo, y es de los pueblos indígenas. Pero antes de estas menciones, sí quiero, digamos, hacer uso de algunos planteamientos de orden político y filosófico, que no necesariamente están, digamos, traducidos en normas, pero algún día queremos que sean normas, que hagan parte de sus legislaciones. Es lo siguiente: los pueblos indígenas del continente hemos sido un enorme aporte a la sostenibilidad ambiental. Así están reconocidos por instancias internacionales. Los pueblos indígenas del continente de América conservamos los mayores recursos de la biodiversidad, los bosques, las aguas, los ríos y las montañas, y en ellos también están los mayores recursos mineroenergéticos que los ponen en riesgo. También están en nuestro continente los recursos que la humanidad para su sobrevivencia va a necesitar, como el agua. Pero si en las altas montañas contaminan el agua, pero si acaban con los ríos, si acaban con los bosques y su biodiversidad, si cambian el comportamiento climatológico, ¿de qué futuro vamos a estar hablando hoy? ¿Y qué serán nuestras futuras generaciones? Significa entonces la necesidad de cambiar los hábitos de producción, de consumo, hasta la forma de pensar. Hay recursos que no se necesitan para la sobrevivencia humana y se están explotando, se están extrayendo. El capital y el consumismo quiere acabar con todo. Vamos a suponer que este escenario es nuestro gran territorio, y es nuestro gran territorio. Allí están las aguas, los ríos, los bosques, la biodiversidad, pero el capital se los quiere comer todito. Todo se lo quiere comer, todo. Y entonces, ¿qué nos va a quedar para el día de mañana? Los pueblos indígenas no nos oponemos al desarrollo, nos oponemos a la sobreexplotación, a la esclavización, al enriquecimiento de unos pocos, al empobrecimiento de las regiones y su degradación ambiental. Los pueblos indígenas del continente nos estamos encontrando, como hoy, como ayer,
y como mañana. Están las organizaciones de mujeres, de pueblos que ahorita mencioné, pero hay otras organizaciones del orden regional, están las organizaciones nacionales. En el continente tenemos el Foro Indígena Abya Yala y nos estamos encontrando permanentemente. Este año vamos a celebrar la 5ª Cumbre Continental de los Pueblos Indígenas en Colombia, preparatorio a la primera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Declaración de los Derechos de Pueblos Indígenas, a los que ustedes deben poner también la debida atención. Están invitados a ese evento. Vamos a ir al Foro Permanente para los Pueblos Indígenas. Vamos a estar hablando sobre la conferencia del año 2014 de las Naciones Unidas sobre la Declaración de los Derechos de Pueblos Indígenas. Entonces hay un proceso dinámico, político, importante. Entre lunes y martes estaba en Quito, allí estábamos hablando no de la universidad, sino de la pluriversidad, que muchos países no quieren reconocer, que consideran que los indígenas no pueden tener una universidad. Estamos hablando no de una educación bilingüe e intercultural, no, vamos a hablar de una educación plurilingüe e intercultural para crear grandes regiones etnopolíticas. La cultura es una creación, la educación también. Estamos pensando a 30, 50, 100 años. Bueno, ustedes están invitados a esa organización de los pueblos, a esa lucha de los pueblos. De verdad que nos satisface poder conversar con ustedes en estos temas. Y bueno, voy a entrar entonces a la segunda parte que les anuncié de que queremos nosotros hablar, digamos ya de asuntos los pueblos indígenas, según la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos, es que tienen la libre determinación y ejercen el autogobierno y determinan su condición política libremente en los aspectos de su desarrollo económico, social, político, cultural y espiritual. Son ideas que ustedes deben tener en cuenta, les invito. En relación al veto, los pueblos indígenas estamos hablando del derecho y la capacidad que tienen como naciones indígenas a la objeción cultural y espiritual. En consultas y en proyectos que afecten sus vidas. Objeción cultural y espiritual. En relación a los estándares internacionales y la reglamentación, yo creo que es un asunto que el público reconoce y los expositores no lo han dicho, y lo quiero mencionar acá. Hay un enorme afán de los gobiernos, es de los gobiernos, no de los estados. Los estados garantizan, los estados plurinacionales y estados pluriculturales, pero los gobiernos no los están garantizando. Y hay un enorme afán por reglamentar y flexibilizar las normas, y sobre todo el convenio 169 de la OIT, a través de las reglamentaciones. Y tienen el enorme afán porque piensan que si lo reglamentan se podrán hacer consultas express, consultas previas rápidas,
para el desarrollo de los megaproyectos. Frente a esto, hablando ya del contenido normativo, debo señalarles que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados del 23 de mayo de 1969 dice que no se podrá crear normas que desconozcan o limiten derechos reconocidos en los tratados internacionales. Y tampoco podrá invocarse las disposiciones de su derecho interno como Estado para justificar su incumplimiento al tratado. Es un asunto que ustedes deben profundizar. El otro tema que tampoco hoy se ha mencionado, también quiero dejarles señalado. Si ustedes revisan el artículo 15, el numeral 2, dice que los pueblos indígenas podrán participar de los dividendos y rentas que genere la explotación de recursos en los territorios. Es decir, si los pueblos indígenas así lo deciden, si es su decisión soberana y autónoma, pues ellos son propietarios, son dueños, son empresarios, son socios y accionistas, de modo que no los pueden despachar con una escuelita sin profesor. Pero tiene que ser una decisión autónoma de los pueblos, pero también tiene que ser la disposición política de los gobiernos y por supuesto de las empresas, en que consideren que los pueblos indígenas tienen derecho a esa participación. Entonces, quería dejarles, digamos, esas anotaciones que considero que los expositores anteriores comparten y que ustedes comparten y que les serán de mucha utilidad. Y finalmente, los pueblos indígenas son parte de la soberanía del pueblo. La soberanía no se lo pueden tomar los gobiernos. Igual que la consulta hay que hacerse como un derecho fundamental, igual que está garantizado por la normatividad internacional, también los pueblos indígenas, políticamente hablando, son soberanos y ejercen soberanía en su territorio. Solo que tiene que haber un diálogo con el Estado Nacional y no hay una relación de subordinación. No estamos hablando de fuerza, estamos hablando de la bilateralidad. Estamos hablando de estados democráticos, de la capacidad del diálogo por encima de la fuerza, sin el uso de la fuerza. Los pueblos indígenas entonces son actores políticos, son actores del desarrollo y se debe contar con su consentimiento, se debe contar con el derecho y la capacidad que tienen a la objeción cultural y a la objeción espiritual. De ese modo se podrán construir estados democráticos, estados y sociedades que conviven, no que se imponen. No de otro modo la sociedad puede sobrevivir, porque también hay crisis en la sociedad mundial, por la manera como se está gobernando, por la manera como se está consumiendo. Y termino diciendo lo siguiente: ustedes, cada uno y cada una de ustedes, tienen el deber y el empeño y la responsabilidad de trabajar por la persistencia física de los pueblos y por la permanencia cultural en la historia como pueblos. Muchas gracias. Agradecemos al señor Junín por su exposición. En esta parte vamos a dar paso a las preguntas del público. Como ustedes saben, todavía tenemos una tarde un poco larga por delante, 2 mesas, y por eso es que ahora vamos a concentrar
concentrarnos en una pregunta por cada uno de los expositores. Les agradecería que pudiéramos tener unos 5 minutos para responder cada una de esas preguntas. Para el doctor Fidel Tubino, ¿por qué considera que la etnogénesis es complicada en sus términos si es un reconocimiento de derechos ancestrales y una forma de democracia de las minorías? Sí, claro. ¿Por qué considera que la etnogénesis es complicada en sus términos si es un reconocimiento de derechos ancestrales y una forma de democracia de las minorías? La etnogénesis, yo creo que lo que se escucha, ¿sí? Lo que decía es que tengo la impresión que una ley como la ley de consulta previa, de alguna manera, estimula la generación de procesos de etnogénesis, ¿no? Y que eso es una situación nueva que surge a partir de una ley, o que está por surgir o surgirá, me parece, ¿no? Y que hay que tener de alguna manera previsto cómo se va a manejar esta situación, y por lo tanto, por eso me parecía que era un desafío fundamental. No sé si es que hay alguna estrategia prevista al respecto, ¿no? Sobre todo porque tengo la impresión, y retomo acá una indicación que daba el representante del gabinete Manuel García, donde él decía que la consulta, me parece interesante, ¿no? Que la consulta es viable cuando es parte de una política pública, ¿no? ¿Y qué pasa cuando no es parte de una política pública? Es un poco, quizás, un nuevo desafío que quería agregar a la lista que había presentado al comienzo de mi exposición. Gracias. Para el señor Manuel García, ¿el acuerdo sería una decisión construida en el proceso de diálogo? Esto es, sustitutiva del concepto de consulta de una decisión que se va a tomar. O en realidad el objetivo sería construir una decisión a partir de una propuesta que hace el Estado. El acuerdo es lograr un acuerdo, llegar a un acuerdo, es el término preciso que usa el convenio. Y no es casual el término, porque es un proceso de diálogo a través del cual se llega a un acuerdo, ¿no? No es que se logra un acuerdo, no, es que se llega a un acuerdo. Es el objetivo de la consulta. Y por tanto, detrás de eso lo que está implícito es que el mecanismo de consulta abre el espacio y crea la posibilidad real de que el pueblo o la comunidad consultada tenga la posibilidad de que su participación en el proceso de diálogo sea efectivo e influyente, es decir, que realmente puedan influir en la decisión que se va a tomar después. Por tanto, bajo esta lógica, que es la lógica del convenio y la lógica de la declaración, el proceso de consulta se encamina a eso, se encamina a que a partir de una idea inicial, ojo, no entendamos el proceso de consulta como algo en el que los pueblos reaccionan. Puede ser al revés, puede ser una iniciativa surgida de un pueblo que se convierte en una medida y que una vez elaborada como medida pasa a ser objeto de un proceso de consulta. Definitivamente el convenio utiliza los dos términos: llegar a un acuerdo o alcanzar el consentimiento. Son los dos términos que se utilizan en el artículo 6. La declaración en el artículo 19 y en el 32 habla de consentimiento siempre con el concepto de finalidad, ¿no? Salvo aquellos casos que establece el convenio y que amplía la declaración, en que, como se dijo en la mañana, se establecen causales de consentimiento previo, y no repito lo que ya se dijo. Creo que si nos situamos ahí, si nos situamos en que
como decíamos en la definición de la consulta, proceso que permite la participación en las decisiones que se construyen, el acuerdo es la derivada lógica de esa participación. Creo que lo que nos está pasando es que tenemos todos como telón de fondo muchos procesos de consulta fracasados o semifracasados, pero porque han sido procesos de consulta que ha habido que sacar así casi como con forceps, ¿no? O sea, por un conflicto, por un bloqueo, por una confrontación, y finalmente se instaló una mesa, o la medida ya estaba tomada, fue resistida y entonces se instaló una mesa. Y yo me pregunto, ¿por qué no probamos a ver qué pasa cuando el mecanismo de consulta y participación se aplica genuinamente, tal y como está establecido en la norma? Y a ver qué pasa. O sea, de repente nos damos con la sorpresa de que más del 90% de los casos concluyen en acuerdo. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una actividad extractiva o económica en un territorio, lo que señala el artículo 7 del convenio es que los pueblos tienen el derecho de participar en el proceso de identificación, formulación y evaluación de los proyectos de desarrollo. Y que cuando se va a hacer algo que va a tener impactos sobre la cultura, el territorio, etcétera, los pueblos tienen el derecho de participar en los estudios en los que se valora ese impacto. Y que los pueblos tienen el derecho de participar en los procesos que tienen que ver con la gestión ambiental. ¿Qué pasaría con un proceso de consulta si realmente ha habido una participación efectiva de los pueblos en el diseño, en los estudios, en la medición de los impactos? Y a partir de ahí, cuando se establece el diálogo, identificada la afectación y se trabaja sobre cómo disminuir, eliminar o cómo modificar el proyecto para que la afectación no sea, de repente nos damos con la sorpresa de que alcanzamos acuerdo en un altísimo porcentaje, totalmente distinto de situaciones ya creadas, predefinidas, en las cuales el proceso de diálogo se convierte muchas veces en un proceso de resistencia a una medida que uno intuye que viene, por qué viene, y que trata de resistir para que no venga. Creo que tenemos que rescatar de la esencia de la consulta el acuerdo como un elemento central que tiene que ver con la finalidad del proceso. Muchas gracias. Para el señor Gerardo Junín, ¿se puede consultar en el contexto de conflicto armado donde los recursos naturales forman parte del conflicto y se afectan los resguardos indígenas? Pues el movimiento indígena viene planteando que no se debería ni siquiera llevarse a cabo desarrollos de megaproyectos. Ese es como el techo de la posición política de los pueblos indígenas. Entonces, como ya los profesores han expuesto, no puede ser ya una decisión previa de los gobiernos y luego, pues, digamos, de manera secundaria o procedimental hacer la consulta. Donde se estén violando los derechos humanos debería haber, o donde hay conflicto armado, debería haber una moratoria de la realización o ejecución de megaproyectos, porque con toda seguridad se van a estar violando los derechos humanos. En Colombia es un caso típico, es demostrado eso. La Corte Constitucional demostró mediante el auto 004 del año 2009 de que hay pueblos indígenas en riesgo de extinción, y una de las causas es el conflicto armado, el narcotráfico, la violencia política interna, son todas esas causales, y ha dicho que tienen que hacerse planes de salvaguarda, programas de garantía,
para poder salvaguardar a los pueblos indígenas en medio de esos conflictos. Gracias. Agradecemos las excelentes disposiciones y todas sus respuestas, así como la participación del público asistente. Y ahora, a continuación, invitamos a nuestra segunda mesa temática, a los miembros, para que se puedan integrar a la mesa. Un aplauso.